Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos una nueva sesión de nuestro acostumbrado espacio que para los que ya han sido frecuentes asistentes por aquí en nuestras sesiones que le llamamos Data Talks. Hoy tengo el placer de estar súper bien acompañado, además de la organización y todo el respaldo que nos brinda, como siempre, UTEC, ¿no? Y nosotros como parte de la comunidad Data Science for Business, estamos súper contentos de que nos acompañe el equipo de apoyo consultoría, que nos van a dar una presentación súper interesante de un caso de uso novedoso de inteligencia artificial, ¿no? Y para presentarlos, también tengo por acá un ya conocido, nuestro moderador estrella, Carlos Calderón. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Te dejo aquí con Placer. te dejo acá con el espacio. Además, creo que tienes una novedad que contarlos sobre un próximo evento que viene muy interesante y seguramente será de agrado, si es que no lo han escuchado ya, con los que están por aquí, así que te dejo con el auditorio. Muchas gracias a todos y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, José. Un placer volver a estar juntos compartiendo este espacio, ya conocido, impulsado por la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC y, por supuesto, por la comunidad Data Science for Business, que se acerca a cumplir ya su segundo año y, bueno, del cual tengo el gusto de participar. Efectivamente, como lo has anunciado, hoy día tenemos dos estrellas del mundo de la ciencia de datos y la inteligencia artificial del equipo de apoyo consultoría que nos van a compartir un caso de uso de mucho interés para la comunidad que sin duda un aporte para espacios que también están reclamando mucho más acción en el mundo de la ciencia de datos. Antes, mientras damos unos minutitos más para que se sigan uniendo todas las personas que se han inscrito al evento de hoy, permítame 3 minutos para compartirles un mensaje en nombre de Seminario y también, por supuesto, en nombre de UTEC, quienes, como ustedes saben, ya desde el año pasado nos hemos unido en una alianza para llevar adelante este espacio de reflexión y de aprendizaje que es el Summit de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, que este año 2021 tiene su segunda versión. Estamos muy complacidos. Este año 2021 hemos tenido mucha suerte en el sentido de los fichajes. Ahora les voy a compartir algunas eminencias del mundo de la inteligencia artificial que nos van a acompañar. Lo importante aquí que quisiera compartir es la fecha. Esto se va a realizar el 24 y 25 de junio, son 2 mañanas, muy orientado al mundo empresarial, ¿no es cierto? Como saben ustedes, desde UTEC por lo menos, desde que fundamos la academia, hemos estado trabajando muy fuerte en hacer una versión útil para el mundo empresarial respecto a estas disciplinas, estas nuevas disciplinas vinculadas al mundo de los datos. Hemos tenido la suerte de fichar a Tom Davenport, que como los que ya lo conocen saben quién es, probablemente una de las personalidades más reconocidas, con mayor trayectoria en el mundo de la ciencia de datos, probablemente diría yo el culpable de que se llame ciencia de datos esta disciplina, el culpable junto con DJ Patil, cuando escribieron aquel artículo en Harvard Business Review allá por el 2009, ¿no? Y anticiparon, por supuesto, que el científico de datos sería el rol más sexy del siglo XXI. No solo estará Tom Davenport, también nos acompaña esta otra personalidad, también muy, muy conocida, sobre todo en redes sociales, Bill Schmarzo, que fue una de las primeras profesionales que orientó la aplicación del mundo de los datos hacia la monetización de datos, ¿no? Él es un profesor de diversas escuelas de negocio, universidades, también ha ocupado y ocupa actualmente roles de liderazgo en diversas empresas, todo siempre orientado a la monetización de datos. Creo que va a ser un aporte muy, muy importante tenerlo. Va a estar Kate Firth Butterfield, ella lidera la iniciativa de inteligencia artificial
en el World Economic Forum. También tuvieron la amabilidad de aceptarnos la invitación y participar y compartirnos toda la movida que está generándose desde el World Economic Forum respecto a estas disciplinas. Munter Dale, por mencionar a otro más de las estrellas del firmamento que nos van a iluminar en esta segunda edición. Munter está a la cabeza de todo el nuevo impulso de inteligencia artificial en el MIT. Él, además de ser profesor, es director de diversas causas benéficas relacionadas al impacto de las tecnologías derivadas de la ciencia de datos y la inteligencia artificial en el mundo empresarial. Entre muchos otros, no hay tiempo ahora para esto, pero simplemente quiero darles el mensaje de que no tengo duda que este será el evento más importante de América Latina por el tipo de participantes que tenemos, de speakers. Van a haber diversas mesas redondas, va a estar también el gobierno peruano presentándonos la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, y va a haber una mesa redonda con otras personalidades a nivel mundial que nos van a ayudar a entender las implicancias del desarrollo de esta estrategia en el futuro de nuestro país, entre muchas otras actividades que van a ser de interés. Van a ser, como les dije, el jueves 24 y el viernes 25, 2 mañanas, en la que se van a tratar todos estos temas que sin duda son de interés para todos nosotros. Quiero, antes de pasar a la siguiente parte de la presentación, quería compartirles un mensaje que ha llegado recientemente. Es un video que creo que voy a tener que volver a compartir porque no compartí el audio. Ahí está. Ahora sí, me aseguro, y por favor, espero que lo disfruten. Hi, I'm Tom Davenport, and I'd like to invite you to attend the Data and AI Summit put on by Seminarium Peru and UTEC, that's the Engineering and Technical University in Peru. It will be June 24th and 25th, 2021, entirely virtual, sadly, but it'll be fun anyway. I will be speaking on June 24th, and my subject will be getting value from data, AI, and analytics. I'm focusing on monetization, which is the theme of the day, how to make better decisions with these resources, and how to improve your business processes with them. So hope to see you there and to be able to discuss these important topics with you. Listo. Voy a parar aquí de la presentación. Espero que hayan recibido con agrado esta invitación personal de Tom Davenport. Estoy seguro que nos va a animar a muchos de nosotros. Ahora, y bueno, antes solamente aquí en el chat estoy dejándoles un link para aquellos que tengan interés y puedan tomar mayor información respecto al evento. Ahora sí. Un gusto enorme, Ángel Guillén y Sayed Esmaili, tenerlos con nosotros, ansiosos todas las personas que ya están conectadas para escucharlos. En el caso de uso, solo para darles el pase, chicos, pedirles a todos los participantes que, por supuesto, sus preguntas serán atendidas gustosamente en la última parte de la presentación, para lo cual les pido usar el botón de Q&A. Yo tendré el agrado de moderar esas preguntas y hacerlas partícipes en la segunda parte, en la tercera parte del bloque, ¿no? de esta tarde. Ahora sí, les cedo la palabra, todo suyo, mis queridos Ángel y Sayed. Adelante, por favor. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. Bueno, Sayed y quien les habla, formamos parte del equipo Analytics de apoyo. Y lo que queremos hacer hoy es compartirles más que todo una experiencia de un trabajo que hemos hecho durante varios meses, en el cual hemos podido usar diferentes herramientas de analítica avanzada para plantear una solución de análisis, creo que bastante requerida o demandada
en el ámbito regulatorio. Sayed es quien va a compartir la presentación. No sé, Sayed, si puedas compartir pantalla. Creo que estás en mute, Sayed. Ah, perdón. Sí, Es haremos. que se mueve. Sí, sí, sí. Tengo unos temitas. Movediza. A ver, ahora sí, perfecto. Bueno, primero agradecer a Carlos y a toda la comunidad de UTEC por esta oportunidad para comentar la experiencia que tenemos, esta aplicación de inteligencia artificial. Y bueno, empezamos con la presentación. Perfecto. Lo primero es, ¿por qué hicimos esto? ¿No? Porque hemos escuchado de repente en múltiples presentaciones o webinars que todos hemos asistido, distintas aplicaciones de analítica o inteligencia artificial a temas de negocio o a temas de automatización, sistematización de procesos. Se ha visto poco en general soluciones para el análisis regulatorio y vimos acá una oportunidad, principalmente porque hace aproximadamente 2 años nos encontramos en un contexto en el cual pasamos de tener un congreso relativamente predecible a un congreso bastante hiperactivo. De hecho, si habría que poner un nombre al congreso que hemos tenido en los últimos años, creo que calzaría bien con esta película de autos llamada Rápido y Furioso, ¿no? Porque la velocidad de generación de normas ha sido bastante inusual y esas normas al final terminan afectando a muchas de las empresas, a nosotros mismos, instituciones y a muchos de nuestros clientes. Nosotros en Apoyo brindamos un servicio de asesoría a un múltiple de empresas de diferentes sectores, tanto viendo cuál es el entorno de negocios que termina afectando su día a día, como cuáles son las regulaciones que impactan en mayor o en menor medida en sus operaciones. En este contexto fue que cuando tuvimos este recado de analizar cómo podemos tener una herramienta que nos ayude a anticipar el comportamiento de las regulaciones, a tener alertas oportunas de qué cosas se puede venir en los próximos meses, cuáles son las tendencias que tendrían que ser observadas, vimos que había una gran oportunidad justamente para poder aplicar la ciencia de datos. Estamos en un contexto en el cual tradicionalmente el análisis regulatorio ha sido un análisis bien legal, bastante cualitativo, poco sistematizado, y justamente dentro de este contexto fue que encontramos que una herramienta derivada de la ciencia de datos pudo ser bastante oportuna. ¿Cuáles fueron los principales dolores que observamos para plantear esta solución? Para comenzar, una avalancha regulatoria. Les mencionaba que cada semana, de hecho, los que podamos ver una ojeada a los diarios de tiraje nacional, vemos nuevas regulaciones en diferentes aspectos, tanto económicos, en sectores de salud, educación, y las empresas o las áreas que suelen analizar el entorno regulatorio de los negocios se dan poco abasto para poder tener un análisis oportuno de toda esta información. Entonces, hay una primera necesidad por sistematizar todo el flujo de información normativa que proviene del Congreso y también de otros estamentos del Estado, ¿no? Principalmente el Congreso, por el mayor impacto que suelen tener las leyes, pero también de otros estamentos del Estado. Por otro lado, no todas las normas son regulatorias. Pueden crearse normas en las cuales se declaran días especiales, se conmemoran fechas,
o se crean direcciones, distritos. Entonces hay un proceso de revisar y de filtrar qué cosa es regulatorio y qué cosa no es regulatorio. Por otro lado, una vez que tenemos todo lo que es regulatorio, también hay ciertas normas que tienen una mayor probabilidad de darse que otras. Y vivimos en el mundo de los escasos recursos, por eso es importante para los equipos de análisis regulatorio de las empresas poder focalizar sus esfuerzos en aquellas normas que tienen una mayor probabilidad de aprobarse, ¿no? Entonces hay una necesidad de priorizar. Y por último, no todo lo que se termina proponiendo se termina aprobando, ¿no? Y esto depende mucho de cuál es la agenda que tienen los congresistas, y como sabemos, suele ser una agenda cambiante en el tiempo, las tendencias varían dependiendo de los humores sociales, y ahí estamos como en una gran incógnita sobre lo que se creía que iba a ser la posición de una bancada y sobre lo que termina pasando en el día a día, muchas veces con las bancadas originales fraccionadas, ¿no? Entonces hay una necesidad también de encontrar patrones de conducta en los emisores de las normas y hacerlo de manera dinámica, tal que podamos transformar esos features, esos patrones, alguna señal que nos dé una previsión de que algo se va a aprobar o no, ¿no? Y por último, el sistema político es complejo. No necesariamente todo lo que uno observa, porque la ciencia de datos se basa en lo que uno observa, bueno, a veces se estima lo que uno observa, ¿no? Pero en general, no todo lo que uno observa explica la realidad, ¿no? Estamos en sistemas complejos y hay variables omitidas importantes que por más que hayamos avanzado en la digitalización de los sectores o la digitalización de la información o de las relaciones sociales incluso, hay muchos vacíos que tienen que ser complementados con una mirada humana, ¿no? Entonces, la ciencia de datos puede ayudar mucho, pero resulta en unos casos insuficiente para llegar a unos análisis de mayor complejidad. Y en vista de estos dolores fue que fuimos construyendo una solución alineada justamente con estas necesidades. De hecho, parte de este proceso lo hicimos con empresas que son relativamente cercanas a Apoyo. Les preguntamos cuáles eran sus problemas, cómo lo abordaban. Nosotros dentro del equipo de apoyo y consultoría tenemos un equipo político, un equipo regulatorio. Hubo un trabajo de bastante empatía para poder entender bien cuáles eran las necesidades de análisis regulatorio, y en base a eso fuimos construyendo distintas soluciones, ¿no? Para comenzar, poder hacer un scrapping y una sistematización en tiempo real de toda la información pública que permita hacer el análisis regulatorio, algoritmos para decir que algo es regulatorio o no, algoritmos para estimar la probabilidad de una norma, monitoreo de redes sociales o cuentas de Twitter de los congresistas para ver cómo sus comportamientos van cambiando día a día. Y por último, como les mencionaba, una cuota de bastante cerebro humano, ¿no? Para complementar estos vacíos que suelen haber, porque muchas veces no observamos toda la información. Esta experiencia se las vamos a contar más o menos con esta secuencia de pasos, y aquí le paso la pelota a Sayed, quien va a ahondar un poquito más en cómo fuimos construyendo esta solución. Perfecto, gracias Ángel. Sí, ahora vamos a pasar a discutir un poco más de detalles sobre qué oportunidades específicas encontramos de inteligencia artificial en cada uno de estos dolores y cómo fue que desarrollamos la solución de inteligencia artificial. Primero, siguiendo la lista de estos pain points, ¿no? El primero de ellos era la avalancha normativa que estábamos experimentando. Si vemos el gráfico de la izquierda, es una evolución de la cantidad de proyectos de ley presentados por el Congreso desde el 2006 hasta la fecha, y lo que notamos es que si bien hay algunas oscilaciones, en general hay una tendencia creciente a aumentar la producción legislativa del Parlamento, ¿no?
En promedio, solo para tener como referencia, en el gobierno de Alan García se presentaron alrededor de 800, 900 proyectos de ley por año, y en el último quinquenio, bueno, hemos tenido varios presidentes, tenemos alrededor de 1.400, ¿no? Lo que supone un crecimiento de más del 50%, alrededor del 60% acá, prácticamente, ¿no? Y como dato interesante es que incluso en el último año esta producción legislativa ha aumentado sustancialmente debido al mayor protagonismo que ha tenido el Congreso en esta crisis sanitaria y económica que estamos experimentando. Y a modo de dato, tenemos que en promedio por semana en el 2020 el Congreso presentó 40 proyectos de ley, ¿no? Si consideramos que un trabajador, de repente analista, ¿no?, el equipo regulatorio podría trabajar alrededor de 40 horas a la semana, eso implica que cada hora de trabajo, en cada hora de trabajo sale un proyecto de ley, ¿no?, que analizar. Justamente aquí es donde entramos a desarrollar una solución de inteligencia artificial, dado que las formas como tradicionalmente uno se alertaba de esta información implicaba leer noticias, que podía alertar de una presencia de un nuevo proyecto de ley, por ejemplo. Sin embargo, estas noticias por lo general tenían un poco de retraso y no abordaban todos los proyectos de ley que se podían presentar, ¿no? Alternativamente, la información con la que se contaba es la página web del Congreso, ¿no?, que de hecho es la imagen de la derecha, que contiene toda la lista de proyectos de ley que se presentan a diario y que se utiliza frecuentemente. Y esa es la principal fuente de información. Sin embargo, como pueden ver, no es tan amigable, no es tan fácil de analizar, es información un poco estructurada. Entonces aquí la solución que planteamos inicialmente es hacer un web scraping de esta página web. Esta tabla de datos, ¿no?, que aparece en esta página, la traducimos a una base de datos. Además, en cada uno de estos proyectos de ley se puede profundizar con más información que no está a la vista aquí, pero que sí contiene en la página del Congreso, con lo que nos ha permitido construir una gran base de datos que contiene todos los proyectos de ley presentados desde 2006 a la fecha, con todo el estado de avance de cada proyecto de ley, cuáles son los congresistas que los han impulsado, qué partido político está detrás, cuáles han sido los plazos, en las sucesivas etapas de avance de los proyectos de ley, si se han agregado proyectos de ley en el camino, y un montón de información adicional. Todo esto, toda esta amalgama de información, la traducimos luego a una herramienta de fácil uso, que es un correo, que lo enviamos a diario, inicialmente lo enviamos a diario, y contenía los proyectos de ley que se han presentado en las últimas 24 horas, ¿no? Y ahí, Sayed, quizás una consulta, ¿no? Porque hablamos mucho del Congreso, pero también hay una gran presión regulatoria que viene del Estado, y no solamente gobierno nacional, sino subnacional, ¿no? Que cada vez es más importante quizás las regulaciones de los gobiernos regionales. Sí, en efecto, de hecho es un punto muy interesante, porque además del Congreso, otros estamentos del gobierno que generan producción regulatoria son los ministerios, organismos reguladores, como bien mencionaba, gobiernos subnacionales, municipalidades, no permisos, y toda esa información se presenta también en una página web, en la página web del peruano, y bajo la misma lógica de scrapping, hacemos el mismo ejercicio, pero a diferencia del Congreso, en el caso del Poder Ejecutivo, son normas que ya tienen carácter de publicación, de cumplimiento, ¿no? A diferencia de los proyectos de ley, que hay una etapa de consenso, de discusión, donde hay oportunidad para mejorar, ¿no?, la normativa regulatoria. Pero hay un componente en el Poder Ejecutivo que son las prepublicaciones, que son proyectos de norma del sector público, del Poder Ejecutivo, entiéndase ministerio, algunos organismos reguladores, que dan plazos para que hayan comentarios de opinión pública, de algunos organismos privados, que puedan sugerir mejoras a la norma, ¿no? Entonces, como parte de este envío de correo que les comentaba, esta primera solución a la avalancha normativa, incluimos también ese componente de prepublicación. Genial. Sí, siguiendo con la construcción de la solución, como bien les comentaba Ángel al inicio de la presentación,
dentro de toda esta producción legislativa, ¿no? Nos enfrentamos a la necesidad de identificar qué proyectos de ley tienen alguna implicancia para el entorno de negocios, ¿no? Que tienen una implicancia regulatoria, una implicancia económica. Y es que alrededor, ahí, si vemos el gráfico de la izquierda, la línea morada intensa es la misma línea del gráfico anterior, la producción del Congreso, y la línea un poco más tenue es la cantidad de proyectos de ley con carácter regulatorio, ¿no? Está alrededor del 33%, 32%, y es algo bastante estable, ¿de acuerdo? Ya ha venido creciendo al mismo ritmo el esfuerzo por mayores normas del Congreso. Y aquí nos enfrentamos a un problema de ausencia de datos, y es que no había ninguna fuente que te permitiera decir, ok, este proyecto de ley tiene una implicancia regulatoria y este no. Entonces, frente a esa problemática, lo que hicimos fue recurrir a expertos en apoyo de consultoría, que ya tienen una larga trayectoria analizando temas políticos, temas regulatorios, y sacamos una muestra, alrededor de más o menos 4.000 proyectos de ley, y les pedimos su identificación, ¿no? Su clasificación manual, su tagueo de qué proyectos eran regulatorios y cuáles no. Y esto con el fin de construir un modelo predictivo, ¿no? A partir de esta muestra de datos, que nos permita clasificar si un proyecto de ley podría tener una implicancia regulatoria o no regulatoria, ¿no? Entonces, lo que hicimos luego fue, con esta muestra bastante amplia, utilizar el texto, las palabras, como variables predictivas para clasificar un proyecto de ley, ¿no? A modo de ejemplo, al lado derecho de la presentación ponemos un ejemplo de proyecto de ley no regulatorio y un proyecto de ley regulatorio, ¿no? Donde luego de usar estas metodologías de machine learning, ¿no? De text mining, podemos identificar unas palabras clave cuya presencia podría premiar o castigar una probabilidad de que el texto podría tener un carácter regulatorio o no regulatorio, ¿no? En el Eran ejemplo, como tus predictores, eran como predictores del impacto regulatorio de esas palabras. sí, de la implicancia regulatoria, ¿no? Si el texto tenía una implicancia regulatoria, ¿sí? A modo de ejemplo, siguiendo esa lógica, palabras como, por ejemplo, creación del distrito, ¿no? En este caso comentando el ejemplo que le decía Ángel, ¿no? Que el Congreso suele producir muchas normas, algunas en conmemoración, ¿no? Geopolíticas, como es este caso, creación de un distrito en Apurímac, que no tiene un impacto tan directo sobre el entorno de negocios, ¿no? Entonces, este tipo de palabras como creación del distrito, declarar la necesidad pública, ¿no? Nos permitían identificar si es que una norma podría tener un carácter regulatorio o no regulatorio, ¿no? Y así como estas palabras podrían castigar la probabilidad para que este modelo predictivo, ¿no? de que no sea un proyecto de ley regulatorio, hay palabras que más bien podían premiar, ¿no? Esta probabilidad, como el ejemplo de abajo, ¿no? Que es una ley que establece un régimen especial para el sistema privado de pensiones, ¿no? Y palabras como jubilación, sistema privado, pensiones, ¿no? La presencia de ese tipo de palabras dentro de la norma, el modelo las ha identificado como que este proyecto de ley podría ser regulatorio, ¿no? Y efectivamente, como comenta Carlos, lo que hicimos fue definir este set de palabras, ¿no? Y la presencia de estas palabras era la variable predictiva que nos permite clasificar un texto. Hay quizás un comentario, Sayed, que es importante. ¿Por qué el tagueo, no? Porque ya hay bastantes soluciones. De hecho, Google tiene una solución muy famosa que es BERT, ¿no? Y en español le dicen Beto, en donde es un modelo de Natural Language Processing entrenado con los millones de textos que la humanidad deja en Wikipedia para poder hacer un reconocimiento semántico de la información. Y de hecho nosotros también hemos usado esos modelos como benchmark y suelen performar peor. Y no significa que hagamos la tarea mejor que Google ni nada por el estilo, sino que en el caso de los algoritmos de lenguaje, la semántica depende mucho del contexto, porque lo que hace un algoritmo de reconocimiento de lenguaje busca extraer una señal
que se deriva de las reglas gramaticales, pero también de la semántica que está asociada al contexto. Entonces, creo que acá una buena práctica y una gran lección es, para tener un buen algoritmo que funcione y que reconozca esas señales de información, hay que hacer un trabajo previo de adecuar eso al entorno, ¿no? En este caso, al entorno regulatorio. Si queremos hacer este ejercicio, no lo sé, para un modelo de análisis de sentimiento en redes sociales, pues hay que hacer un entrenamiento distinto, donde hay emoticons, ¿no? Y una serie de símbolos muy distintos a los que uno puede observar en los textos regulatorios, ¿no? Creo que esa consideración es importante y nos sirvió también de lección justo al momento de hacer todo este proceso de adecuamiento del algoritmo al entorno regulatorio. Sí, lo que menciona Ángel es bastante importante, porque depende mucho del contexto, ¿no? Y el beneficio de un algoritmo a la medida es que justo reconoce las palabras que tu público, tu base de datos objetivo, ¿no? Utiliza. Solo a modo de ejemplo, uno podría creer que la palabra interés, que de hecho está en el ejemplo de aquí, el primero, ¿no? De que declara interés preferente, el preferente interés, la palabra interés podría asociarse mucho a banca, ¿no? Intereses, ¿no? Entonces, un algoritmo de estándar podría indicarte que este proyecto de ley está relacionado de repente a banca, ¿no? Pero luego analizar la semántica y la redacción de los parlamentarios peruanos, utilizan mucho esta terminología, ¿no? Para referirse a declaraciones de interés simplemente, ¿no? Que no implican ninguna regulación, solo son sugerencias, ¿no? Entonces, nuestro algoritmo identifica eso y tal vez la palabra interés premia un poco la probabilidad, ¿no? Que pueda ser regulatorio, pero no tiene ningún efecto como la palabra pensión, que de repente sí le da una mayor probabilidad que pueda ser regulatorio o no, ¿no? Es un ejemplo de lo tailor-made que puede ser un algoritmo dependiendo del caso. Genial. Luego, pasando a una tercera fase, ¿no? Hasta aquí ya hemos diseñado una solución que nos permite sistematizar la información de manera automatizada, en tiempo real, y hemos incluso filtrado aquellos proyectos de ley que pueden ser de interés para el entorno de negocios, ¿no? Pero nos enfrentamos a un tercer problema, y es que debido a que efectivamente estamos en un contexto de recursos escasos, no da todo el tiempo para analizar todos los proyectos de ley, ¿no? Entonces, considerando que lo que sucede en la práctica es que no todos los proyectos se aprueban, abre la puerta para una solución de inteligencia artificial que permita anticipar qué proyectos de ley puedan ser los que tienen mayores chances o probabilidades que se aprueben, ¿no? Y aquí lo que vemos en el gráfico de la izquierda es la tasa de aprobación de proyectos de ley regulatorios, ¿no? Que está alrededor de 23% en promedio en estos últimos 15 años. Pero si notan, es bien volátil, bien variable, ¿no? Y es que hemos encontrado que depende de varios drivers, de varios fundamentos, ¿no? Que hacen que aumente o disminuya en el tiempo y sea diferente por proyecto de ley. De hecho, son los que ponemos al lado derecho. Hemos encontrado 3 tipos de drivers que nos permiten predecir si un proyecto de ley cuando nace tiene una alta, media o baja probabilidad. Uno es el contexto político, ¿no? Si el proyecto de ley se enmarca en el primer mes del nuevo Congreso, ¿no? A veces los congresistas apenas entran, tienen toda la energía, ¿no? De impulsar sus iniciativas que prometieron en campaña, o al final de sus últimos meses, cuando están a punto de irse y tienen la última oportunidad para hacer que sus proyectos de ley se aprueben. Ese es uno, el contexto político. Lo otro es el respaldo. Si este proyecto de ley ha sido impulsado por una cantidad alta de congresistas, solamente unos cuantos, estos congresistas han tenido una alta votación en el Congreso, en las elecciones, ¿no? Y también si han habido proyectos de ley similares que se han unido, ¿no? Si se han sumado congresistas en el camino, ¿no? Todas esas variables miden el respaldo político. Y la otra es la rapidez de avance, ¿no? Que a medida que un proyecto de ley pasa las etapas del procedimiento de aprobación, ¿no? Un proyecto de ley que es más celero, más rápido entre etapas, indicaría que las chances que se apruebe son mayores, ¿no? Y lo que está en el gráfico de la derecha, para comentarles un poquito, es
la capacidad, la importancia de estas variables según las etapas de un proyecto de ley. Y es que un proyecto de ley, de repente acá un pequeño paréntesis para comentarles cómo funciona, cuando nace, se presenta, ¿no? Y luego lo que pasa es que alrededor de 4 o 3 días, máximo una semana, se asigna una comisión, ¿no? Comisión de Economía, Comisión de Salud, Comisión de Educación, y luego de eso se discute, se recibe comentarios, ¿no? Y se construye un texto de dictamen, que es un texto consensuado, que tiene más detalle, ¿no? Sobre cuál sería la norma en específico y cuál sería el alcance. Esta etapa más o menos dura 4 meses en promedio, ¿no? Y luego ya pasa al pleno, y si en el pleno se debate, se aprueba, se firma la autógrafa del proyecto de ley, ¿no? Que es la aprobación del Congreso para que luego pase a el Poder Ejecutivo para que lo pueda o promulgar, o sea, aceptar, publicar, o observar para que regrese al Congreso, ¿no? Entonces, lo que hemos notado es que estos drivers varían mucho de la etapa en la que esté el proyecto de ley, ¿no? En un inicio, el contexto político tiene alrededor de un 20% en el peso de la capacidad predictiva, y el respaldo político un 80%, ¿no? Entonces, un proyecto de ley que inicialmente sea firmado, presentado por un congresista con alta votación, o un partido político que tiene una ancha base de curules, ¿no? O de escaños, tendría más posibilidades de que pueda ser aprobado, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo y las etapas, este contexto político se mantiene bastante estable, ¿no? Este peso, pero empieza a tomar protagonismo la rapidez de avance del proyecto de ley, ¿no? Si en lugar de que se demora 4 meses para aprobar el dictamen, o que salga el dictamen, se demora 1 mes, o 2 meses, o mucho antes, ¿no? Eso indicaría que este proyecto de ley que lo aceleran, y probablemente se apruebe al final. Hay solo un tema interpretativo, o sea, el CAT es un modelo, entonces acá hay una probabilidad. ¿Cómo le decimos al usuario o al cliente? El proyecto de ley X tiene una probabilidad de aprobación de 43.2%. ¿Qué significa eso? Sí, de hecho, acá nos enfrentamos a una disyuntiva, ¿no? Entre la precisión que podríamos tener, ¿no? Y la interpretabilidad que le puede dar el usuario. Y es que efectivamente no todos estamos familiarizados con el manejo de probabilidades, de sistemas estadísticos, y parte del reto de la inteligencia artificial es hacerlo muy amigable, agradable y fácil de fácil uso, ¿no? Entonces, en ese contexto es que, en lugar de decir una probabilidad con infinitos decimales, ¿no? Lo que hicimos fue calcular bandas y asignarle una probabilidad categórica, ¿no? Alta, media, baja, con un semáforo, de modo que tú ves el semáforo con la categoría alta y automáticamente es lo que tienes que priorizar, ¿no? Y tal vez el medio es tu segundo tier, y ya el bajo probablemente no lo podrías revisar, o revisarlo en última instancia. Sí. Y acá aprovecho para comentar que tratamos de medir, y a veces tenemos un poco de confusión aquí, porque buscamos medir la probabilidad de aprobación, no el impacto, ¿no? El impacto económico, de hecho, creemos que es un análisis que implica un poco más de rigurosidad técnica y de contexto, ¿no? ¿Cuál puede ser el impacto de la norma sobre el erario público, en general, la actividad económica, ¿no? Y es por eso que nuestro semáforo, ¿no? Es una anécdota más, que en lugar de poner una probabilidad alta, un semáforo rojo, ¿no? Lo ponemos en verde. Acá le damos el beneficio de la duda al Congreso de que pueda sacar una norma positiva para la sociedad, ¿no? Creo que somos muy generosos ayer, pero bueno. Sí, 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 sí. Genial. En este caso, el modelo simplemente te define la probabilidad de que sea aprobado, básicamente. Ujú. ¿Y Sí. cuál era el AUC, o el índice de accuracy del modelo, más o menos? ¿Cómo te salió? Sí, pero ahí para comentarles que nuestra precisión está en 8 de 10. Identificamos 8 de 10. Sí, de hecho,
si nos comparamos con la literatura, ¿no? El que hacer un modelo por encima de 70 ya es un logro, que esté en 80 ya es algo bastante interesante, y está por encima de 80 Posiblemente sería salió genial, mal. ¿no? No, no, Claro, ya, dicen que, o sea, dicen que si te sale por encima de 95 hay algo que salió mal. claro que salió Desconfía, mal. Sí, desconfía. arriba de 90 ya es preocupante, ¿no? Sí. Y de hecho, esto, bueno, aprovecho para comentarles de que este margen de error lo manejamos también de una manera de tratar de minimizando la nocividad que puede tener el error, ¿no? Y es que tratamos de sobreidentificar, ¿no? La probabilidad, porque entendemos que es preferible analizar la mayor cantidad de riesgos altos, ¿no? A que se nos escapen cosas, ¿no? Entonces, dentro de este 80% de accuracy, ¿no? La posibilidad de que los proyectos de ley que decimos aprueben es bien alta y puede ser que uno de esos que decimos que se aprueben no se terminen aprobando, ¿no? Pero tratamos de manejar ese, ese error de esa manera. Y sí, no, no, totalmente razonable. Una pregunta, ¿el modelo lo construyeron desde cero o usaron alguna herramienta que ya tenía modelos preestablecidos o usaron Auto AI o construyeron de cero? ¿Cómo hicieron esa parte del trabajo? Ujú. Sí, ahí, bueno, nos hemos metido a explorar los datos y hemos usado ya metodologías bastante conocidas en el mundo de Machine Learning, árboles de decisión, ¿no? Algunas herramientas de boosting, eh, esas cosas por ahí. Tal vez una oportunidad de mejora que tenemos es hacer que haya algo de reinforcement learning, ¿no? Para que el modelo corra solo y aprenda en tiempo real, ¿no? Pero sí, ese es un poquito el enfoque que le hemos dado. Vale. Genial. Mm, Listo. Ahora, pasando a la siguiente etapa de la construcción, a ver, hasta aquí, solo para recapitular, ya hemos sistematizado, automatizado todos los proyectos de ley, hemos filtrado aquellos que son regulatorios y dentro de ellos hemos dicho cuáles tienen una probabilidad alta, media o baja, ¿no? Pero nos enfrentamos también a un problema luego, y es que los proyectos de ley, si bien les comentaba que el flujo natural es que se presenta, pasa comisión, luego el dictamen se aprueba, no necesariamente, bueno, hemos notado que no necesariamente un proyecto de ley nace en ese momento que se presenta en el Congreso, ¿no? De hecho, hemos notado que a veces, o en algunos casos, nace en la agenda de un congresista que normalmente la comenta o la publica en sus redes sociales o a raíz de algún problema social que está experimentando el país, ¿no? Y que se traduce en noticias, en medios de comunicación, prensa escrita. Y es por eso que para prever estas agendas, estas tendencias regulatorias, dimos un paso anterior, ¿no? A la presentación de un proyecto de ley y empezamos a analizar qué dicen los congresistas en redes sociales, en específico en Twitter, y qué dicen los principales medios de comunicación, ¿no? Nacionales, en prensa, bueno, ahora digital, ¿no? Para de esta manera monitorear si es que se está viniendo una ola, ¿no? Sobre algún tema puntual. Solo a modo de ejemplo, está este print que hemos puesto en la presentación, donde analizamos la evolución de tres indicadores en temas de salud, ¿no? El primero es la cantidad de noticias. Perdóneme, ya, sí. La cantidad de noticias, que es en la línea celeste en prensa, que tienen que ver con temas de salud, la línea azul, que son los tweets de los congresistas, ¿no? En temas de salud, y la línea gris, que es los proyectos de ley regulatorios en materia de salud, ¿no? Y ese es un ejemplo concreto de cómo usamos la herramienta para analizar tendencias, que esto es un caso que hemos analizado hace poco, el tema de la vacuna, ¿no? Lo que hemos visto es que, bueno, empezó el año y como todos sabemos, lamentablemente, la segunda ola nos agarró y ha empezado a tomar protagonismo. Y en este contexto, la idea de la vacuna, ¿no? De una oportunidad para salir de esta crisis, era un tema recurrente en varios foros de discusión, ¿no? Entonces,
Si vemos estas dos curvas, la línea celeste y la azul, es referencia a prensa y a Twitter, vemos que ya a inicios de enero había una alta discusión sobre estos temas de salud, ¿no? En específico de la vacuna, veíamos cómo en Chile ya se vacunaban a otras personas, en Estados Unidos ya superaban a millones de personas, ¿no? Y acá todavía no llegaba. Y lo que pasó es que luego, si ven la línea gris, ya hacia inicios de marzo, ¿no? Luego tuvo este pico en comentarios de congresistas en Twitter y en prensa, empezó una ola regulatoria en temas de salud, en específico sobre la vacuna, ¿no? Proyectos de leyes que apuntaban a que la vacuna pueda ser importada por el sector privado, que pueda ser importada por gobiernos regionales, que se pueda facilitar la distribución de estos, o incluso algunas que implicaban un poco de control de la actividad privada, ¿no? Obligando al privado a que, si le importa, tenga que vacunar a sus trabajadores y a sus familiares, y así un conjunto de normas en estos temas de salud. Y claro, nosotros designamos la probabilidad, lo identificamos desde el día cero que se presentaron, pero gracias a esta información pudimos anticipar esas tendencias con unas semanas de anticipación, ¿no? Y alertar de que el tema de vacunas y salud era algo que se venía con fuerza. Genial. Y para terminar con esta construcción de la solución, Ángel les comentaba que la analítica de datos ha abierto muchísimas puertas para explorar una serie de análisis y oportunidades, ¿no? Para resolver muchos problemas de negocio, pero siempre nos enfrentamos a variables omitidas, ¿no? Que suelen ser o suelen estar, ¿no? En la interpretación de muchos expertos, ¿no? Y es que esta solución, hasta aquí, ya habría integrado un montón de aplicaciones de inteligencia artificial que ayudaban, apuntalaban y abordaban mucho los problemas de los equipos regulatorios, pero para terminar el círculo, ¿no? De análisis, nos dimos cuenta que la opinión o el análisis de un experto en el sector era súper relevante para anticipar algunas tendencias y generar insights de valor para el entorno de negocios, ¿no? Y es por eso que complementamos la herramienta con un análisis de unos artículos, reportes, que trataban de suplir estas necesidades, ¿no? Apalancándose en la analítica de datos. Acá les ponemos un par de ejemplos de qué uso se le puede dar a esto, ¿no? El lado izquierdo es un reporte que hicimos hace unas semanas, donde analizamos cómo suele ser los últimos 3 meses del Congreso, en específico un Congreso de salida, ¿no? Y si ven el gráfico, la línea roja es la cantidad de proyectos de ley regulatorios aprobados por mes en un año no electoral, ¿no? Y la línea azul es lo mismo, ¿no? Los proyectos de ley aprobados, pero en años electorales, ¿no? Entiéndase 2011, 2016, 2006. Y lo que notamos es que a partir de mayo, ¿no? La producción regulatoria, en específico la aprobación de estos, aumenta dramáticamente, ¿no? Incluso supera el doble y es casi el triple, ¿no? Y si consideramos que en el 2021, que es la línea gris, ¿no? Ya la aprobación viene siendo bastante alta, lo que uno podría esperar, ya eso es más de manera prospectiva, es que en los últimos 3 meses del Congreso pueda haber un poco más de una avalancha de aprobaciones de normas, ¿no? Y eso es bien intuitivo porque normalmente los congresistas que están de salidas tienen una agenda que han querido aprobar, y que el tiempo les limita, ¿no? Entonces, en los últimos 2 meses lo que terminan haciendo es mayores consensos, hacen que los proyectos de ley sean más celeros, no más rápidos, se omiten etapas, saltan etapas, para que se puedan aprobar. Y en el lado derecho de la solución, es un ejemplo de cómo se puede aplicar text mining para identificar algunas tendencias, ¿no? Esto lo hicimos para los potenciales virtuales nuevos congresistas, ¿no? Y para ver cuál sería la agenda de estos nuevos congresistas, ¿no? En el caso de Perú Libre, temas de educación, salud, constitución eran los que más comentaban. En el caso de Fuerza Popular, temas de MIPES, ¿no? De control con el sistema económico y algo de agricultura, ¿no? Y lo mismo con otros partidos políticos. Sí, y hasta aquí, solo ya para cerrar esta parte, es que toda esta
esta integración de soluciones nos permitió construir un concepto al que le hemos llamado QALS, que es Inteligencia Artificial para el Análisis Regulatorio, que trata de apuntalar o abordar estos dolores que hemos comentado inicialmente, ¿no? A través de 3 componentes. Un envío de alertas diario con los proyectos de ley que se presentan y la probabilidad de aprobación, un repositorio, un dashboard, lo mismo cual Analytics, donde tenemos toda la información de los proyectos de ley, los estados de avance y todo, que permite ordenar a los equipos. Y por último, este radar regulatorio, que es un análisis más detallado del contexto político de la semana, ¿no? Sí, bueno, y ahora Ahí, le doy... ahí, Sayed, si puedes poner la lámina predecesora, sí, eso solamente para cerrar y aprovechar el tiempo que queda en las preguntas, algunos takeaways que hemos encontrado en toda esta experiencia. Creo que lo primero es entender bien la problemática. Muchas veces en las empresas incluso tienen equipos de analytics en donde ya te doy los datos y tú mira qué haces, ¿no? En verdad, toda solución es co-creación. Sin el entendimiento del problema, del negocio, del sector, difícilmente se puede hacer una solución. Creo que esa es una primera gran lección. Se debe incluir a los expertos en el tema. Antes de meternos a los datos hay que tener una imagen conceptual de cuál es el funcionamiento del problema, y para eso los expertos son personas clave. Lo otro, lo que hemos visto, la solución se construye progresivamente. Esto de acá ha sido prueba y error. Estos 5 pasos no los pensábamos al comienzo, pensaba que iba a ser más sencillo, y probando y equivocándonos fuimos perfeccionando la solución, y ahora es un servicio ya que está funcionando. Y por último, creo que lo que decía Sayed, la inteligencia artificial no sustituye a la humana, la complementa, y de hecho no solamente está el algoritmo, sino hay un proceso de curaduría, de revisión de calidad y de opinión de un equipo más amplio, ¿no? Que permita que el servicio o que la solución sea más integral. Bueno, eso es un poco lo que queríamos compartir con ustedes, y aprovechamos el tiempo para... No, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Ángel. Sayed, estuvo súper interesante. De hecho, es una demostración de los distintos casos de uso que se puede cubrir con la tecnología. Está súper interesante. De hecho, quería aprovechar estos últimos minutitos para leer unas cuantas consultas que nos han hecho aquí en el sistema. Un segundito. A ver. Voy a empezar de atrás para adelante. ¿Se podría utilizar inteligencia artificial para analizar si una propuesta de ley tiene contenido inconstitucional? Una pregunta muy compleja, sustituimos a los abogados. Esa pregunta Roberto Peña. Claro, porque también en tema de lo inconstitucional hay un tema interpretativo. Correcto. De hecho, hay hasta un tribunal constitucional que no se pone de acuerdo entre los 5 miembros, entonces es cierto, sí. ¿no? Quizás hay un comentario bien chiquito que ahora me imagino que ustedes lo han visto en los medios, ¿no? Que esta empresa de Elon Musk, que han desarrollado un algoritmo de inteligencia artificial que incluso puede programar, es decir, está aprendiendo un poco más la conducta humana, pero el gran reto siempre es la interpretación, porque todo algoritmo funciona con datos. O sea, el approach de Machine Learning es, mi algoritmo funciona con datos, entonces es un conocimiento muy deductivo. En cambio, la interpretación suele ser un conocimiento muy inductivo, ¿no? En donde en base a principios básicos, los tribunos suelen llegar a un veredicto. Creo que todavía estamos un poco lejos de eso, pero el tiempo lo dirá. Correcto. Una pregunta de Cindia Tarazona que dice, ¿cómo lograr que los parlamentarios crean en el modelo, ¿no? Creo que es un reto sobre todo porque es una aplicación nueva en ese campo, ¿no? Es una pregunta con un comentario de Cindia. Al contrario, yo creería que los parlamentarios no deben de enterarse que... porque entramos al problema de la causalidad, ¿no? Que su comportamiento puede ser influenciado por el análisis, pero bueno, o sea, son personajes públicos. En verdad, una de las grandes ventajas y aplicaciones de inteligencia artificial son justamente en políticas públicas, ¿no? Donde hay gran información pública disponible. Dale, perfecto. No, acá tengo otra pregunta que dice, ¿qué infraestructura utilizaron para diseñar la herramienta
cloud-based? A ver, sí, ahí para comentarles un poquito, todo lo hemos trabajado en los servidores internos que tenemos dentro de Apoyo. Tenemos una computadora especial, ¿no? Donde corremos todos los procesos y ya poco a poco hemos empezado a trasladar algunos de estos procesos al cloud, ¿no? Estamos empezando a trabajar con AWS y Azure, estamos explorando esas alternativas, ¿no? Pero hoy por hoy lo trabajamos de manera interna. De acuerdo. Tengo otra pregunta que dice, ¿cuáles fueron las variables más importantes en su modelo y qué nuevas fuentes tienen planeado incorporar? Sayed, tú dices las creo que lo variables. comentaron. Sí, solamente ahí reforzar, ¿no? Sí, de hecho, a ver, las variables, creo que tenemos una amplia oportunidad para incluir un montón de información. De hecho, justo ahorita estamos tratando de unir los mundos de la presencia en medios y en redes sociales, que hoy lo usamos más de manera para identificar tendencias, ¿no? Pero que pueda sumar a premiar o castigar la probabilidad de aprobación, ¿no? Entonces, justo estamos tratando de unir esos mundos. La otra, solo para complementar, es la interacción de los congresistas, ¿no? Si usamos el porcentaje de votos que podría tener un congresista al inicio de las elecciones como un driver, hemos notado que cuando pasa el tiempo hay congresistas que toman un mayor protagonismo dentro del escenario político, ¿no? Entonces, esa es una forma de incluir más drivers, identificando congresistas influencers, por ejemplo, ¿no? Vale, perfecto. Antes de pasar a las dos últimas preguntas y antes que se termine del tiempo y no queremos abusar de su compañía y les agradecemos por habernos acompañado, estar aquí. Hay una encuesta que nos ayudaría mucho que nos respondan. Son 3 preguntas muy simples, por favor, mientras que van contestando las últimas preguntas de acá nuestros panelistas. Julio Bendía nos ha puesto 2 preguntas, que veo son las últimas, que dice, ¿qué técnicas utilizaron para predecir qué es regulatorio y cómo midieron su poder predictivo? Sí, bueno, acá utilizamos desde modelos bastante elementales como logísticos, ¿no? Hasta random forest, estas metodologías no lineales, ¿no? Y en muchos casos hemos usado un ensamblaje de modelos, ¿no? Para unos casos usamos algunos logísticos, otros random forest, otros GBoost. Lo que hemos notado es que los modelos dependen mucho de cada contexto, ¿no? Y en algunos casos hasta el logístico, que podría creerse que es bastante básico, elemental, le puede ganar incluso a uno más complejo, ¿no? Como Random Forest, por ejemplo. Sí, más o menos por ahí hemos... Ok, y la última pregunta, ¿utilizaron todas las palabras de los proyectos de ley o solo una parte como resumen? Ya, genial. Sí, bueno, ahí hay un ejercicio de limpieza bien interesante, de quitar un montón de palabras, para empezar, vacías, ¿no? Que no añaden valor, ¿no? Y luego también limpiar las conjugaciones, ¿no? El lenguaje español tiene muchas conjugaciones y hay un ejercicio bastante interesante de identificar las raíces, todos los textos y analizar, y quedar solamente con eso, ¿no? Para hacer los modelos predictivos. Entonces, sí, hay un montón de limpieza en los textos para hacer los modelos. Dale, buenísimo. Tengo un par de preguntas más y que con esta cerramos. Una que es rapidito. Dice, ¿cuáles fueron sus ratios de precisión, accuracy, recall, F1? A ver, Le pasamos la tabla. Ahí solo para resumir que lo que decía Sayed, que tratamos de sobreidentificar la aprobación de las normas, ¿no? Entonces, en ese caso, nuestro recall suele ser un poco bajo, en accuracy estamos por encima de 80, y en el F1, que es en el balance, estamos 6.5, si no me equivoco, un poco encima de 6.5. Perfecto. Ahora sí, con esta terminamos. La última de Luis Tobar, que nos dice, ¿se puede a partir del registro construir redes de disciplina partidaria para saber un perfil de las bancadas y cómo ciertos entornos económicos o políticos influyen en el contenido de sus proyectos? Sí, de hecho, lo que hemos encontrado es que hay bancadas que tienen algunas prioridades o intereses temáticos o sectoriales.
Y de hecho estamos trabajando en identificar esos patrones, ¿no? Por ejemplo, solo para comentar, ¿no? En el último congreso ha habido ciertas bancadas que han priorizado el tema de pensiones, por ejemplo, ¿no? Y así por cada bancada hay un montón de temas adicionales. Claro, como lo de la nube que comentabas de Perú Libre y Fuerza Popular ahora en la segunda vuelta, ¿no? Que cada uno tenga sus ideas, fuerzas. Está bueno. Nada, mira, muchísimas gracias, estuvo súper interesante. Yo los invito a la comunidad a seguir en contacto con nosotros. Saben que por lo menos una vez al mes tenemos estos espacios de compartir iniciativas, casos de uso. Me preguntaban por aquí si es que podíamos compartir la grabación. Esto se graba y efectivamente se comparte en redes sociales, en la página web de la comunidad y también en los canales de YouTube de la misma UTEC. Así que nada, muchísimas gracias Ángel, Sayed, por su compañía, gracias Mario por el soporte y nada, a todos los asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos y nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. Saludos, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.